Dios te bendiga, Dios te guarde. Una vez más estoy aquí trayendo un programa de bendición para cada corazón y cada vida. Quédate conmigo hasta el final de este video. Serás bendecido, bendecida grandemente. Soy la pastora Josefina Arias, desde Colombia, mi nación amada. Ministerio New Time, nuevo tiempo para reflexionar en las palabras de Jesús, las palabras que Jesucristo, nuestro amado Jesús, nos dejó a nosotros como guía, como luz, para que nuestra vida sea diferente, sea una vida transformada, una vida llena de su presencia, de la presencia del Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Amén. Qué maravilloso es saber que Dios está con nosotros y que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Y es que en el mundo tenemos que afrontar situaciones difíciles, tiempos en que pareciera que Dios nos ha abandonado, pero quiero decirte, mi amado hermano, estás ahí, que Dios nunca nos ha dejado solos. Dios siempre está con nosotros. Y en los momentos más difíciles es cuando Dios está más cerca de sus hijos. Es cuando nuestro Padre está más cerca de nosotros. Por eso hoy vamos a la palabra de Dios y vamos a ver qué es lo que sucede cuando Dios permite que sus hijos sean probados o pasados por una zaranda como el trigo. San Lucas, capítulo 22, versículo 31. San Lucas, capítulo 22, versículo 31 en adelante, dice la palabra de Dios. Jesús le dijo a Pedro: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Amén. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Jesús estaba diciendo que el diablo estaba pidiendo zarandear a sus discípulos. Y es que era un momento decisivo. Era un momento en que Jesús estaba por ser crucificado. Y sus discípulos aparentemente quedarían desamparados. Y él estaba hablando con Pedro y le dijo: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como trigo, como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración para que tu fe, por ti, Simón, para que tu fe no falle. Aleluya. Jesucristo estaba diciéndole a Pedro que todos iban a ser zarandeados, pero Jesucristo oró muy especialmente por Pedro, porque él conocía a Pedro y él sabía que su carácter impulsivo
le iba a causar muchas dificultades. Estaba preparándolo para un momento de prueba. Y de hecho, Pedro pasó por ese momento de prueba y fue el momento, lo leemos más adelante, cuando él negó a Jesús. Y bueno, Jesús se lo predijo antes que sucediera. ¿Sabes, mi hermano? Dijo Jesús que Pedro y sus compañeros discípulos de Jesús iban a ser zarandeados como el trigo. El trigo antes de convertirse en ese alimento esencial y rico para comer, para alimentar al ser humano, tiene que pasar por un proceso. El creyente, antes de convertirse en ese hombre, en esa mujer que llevará bendición a muchos lugares, presencia de Dios, poder de Dios, tiene que ser zarandeado como el trigo. ¿Por qué? Porque el trigo es sacudido fuertemente, con fuerza, con violencia, sobre una zaranda, sobre un colador. Algo que hace ese proceso del trigo con el cual Jesucristo estaba comparando lo que el diablo iba a hacer con Pedro y con los demás discípulos, es que ese proceso le saca al trigo toda la tierra, la basura y la cascarilla del mismo trigo que no es apta para comer, que no se puede quedar adherida al trigo, al grano de trigo, porque entonces el grano de trigo no sería ese alimento rico y apto para el ser humano. ¿Sabes? La comparación de Jesús, de que sus discípulos iban a ser zarandeados. ¿Por quién? Por el diablo. Dios permite, y yo siempre he dicho que el diablo es muchacho mandadero de Dios, porque él lo utiliza cuando él quiere para sus propósitos. Y por eso nosotros podemos estar tranquilos, porque él no puede hacer con nosotros más de lo que Dios le permite hacer. Recuerda que el mismo diablo fue a pedir allí a la presencia de Dios, a pedirle a Job para tentarlo, para probarlo, para hacerlo sufrir, hacerlo pasar por momentos difíciles, porque él quería y creía que Job iba a dejar de creer en Dios, pero no lo hizo. Así, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, estamos siendo preparados para que esa presencia de Dios pueda manifestarse a través de nosotros. Y muchos, y casi todos los que están hoy ejerciendo un ministerio hemos sido probados. Hemos sido pasados por la zaranda. Y ha sido un proceso duro, difícil de sobrellevar. Pero Jesús le dijo a Pedro: yo he orado por ti, Pedro. Todos iban a ser tentados, iban a ser zarandeados, porque dice la Escritura que todos, el diablo los pidió para ser zarandeados. ¿Por qué? Por ser seguidores de Cristo.
No era otro el motivo, por ser seguidores de Cristo y porque al permitir Dios que nosotros seamos zarandeados, nuestra fe es fortalecida. Y el Señor Jesucristo no nos deja solos en ese momento en que estamos siendo probados, zarandeados por el adversario. Él tampoco lo dejará hacer más de lo que Él le permite hacer. Y no a todos nos pasa por el mismo proceso, porque Él conoce, Dios conoce quién puede y quién no puede pasar un proceso, tal proceso. Y bueno, Jesucristo le dice a Pedro, yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. Yo he rogado por ti, Simón Pedro, para que tu fe se mantenga, para que este zarandeo, este proceso que te va a doler, no te quite la fe, para que puedas seguir creyendo a pesar de todo, para que puedas seguir confiando a pesar de todo lo que pueda suceder. ¿Qué? Mira lo que le dice Jesús a Pedro. Para que tu fe no falle. Estamos en el capítulo 22 de Lucas, San Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32. Yo he rogado por ti en oración, y Simón Pedro, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. ¿De qué estaba hablando Jesús? Estaba hablando de que Pedro lo iba a negar. Pedro se asustó cuando se vio descubierto y pensó que lo iban a matar a él también. Y negó conocer a Jesús. Sabes que a veces nosotros negamos a Jesús por conservar el empleo, por agradar a la chica. El joven, por agradar a la chica que le gusta, niega a Jesús. Por hallar cabida entre ese núcleo de amigos que quieres tener, por hallar aprobación allí, niegas conocer a Jesús. Y no lo niegas de palabras, lo niegas con tu conducta. Pedro negó 3 veces a Jesús. Y es importante saber que Jesús se lo dijo. Cuando vuelvas a mí, tú vas a fortalecer a tus hermanos, que van a ser también zarandeados. Sabes que Jesús conocía el destino de Pedro. Jesús sabía que Pedro iba a ser punta de lanza para la predicación. En Hechos de los Apóstoles vemos que Pedro con Juan eran los que encabezaban todas las cosas que se hacían, los que llevaron el evangelio del reino a todos esos territorios, tomaron la autoridad que Cristo les delegó para echar fuera demonios, pero primero fueron zarandeados, fueron triturados para sacar la cáscara. El Pedro impulsivo que le cortó la oreja al hombre que tomó prisionero a Jesús, a uno de los soldados que estaban allí. Ese hombre que se defendía a los puños, ese hombre que quizás todavía alzaba la voz y gritaba a la gente, ese hombre que todavía tenía un carácter fuerte, ese hombre fue moldeado, fue zarandeado
y su fe no falló, porque tenemos un intercesor, Jesucristo, intercediendo y orando por nosotros para que no nos falle la fe. Qué hermoso es cuando nosotros podemos confiar que en medio de la dificultad, Jesucristo está pendiente de nosotros, fortaleciéndonos para que nuestra fe no nos falle. ¿Qué necesitamos aprender en medio de ese proceso? Ese proceso durará hasta que nosotros entendamos y aprendamos lo que Dios nuestro Padre quiere que nosotros aprendamos. Ese proceso durará hasta que el creyente pueda entender qué es lo que Dios está buscando de nosotros. Simón Pedro, en su carácter impulsivo, le contesta a Jesús: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Pero Jesús le respondió: Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Amén. Y eso sucedió en el momento de angustia, en los momentos donde las cosas se ponen difíciles. Es cuando nosotros somos probados. ¿Cuál es el lugar que ocupa Jesucristo en nuestra vida? ¿Cuál es el lugar en que tenemos a Dios? ¿Qué vale más para nosotros? Salvar nuestra vida física, que no nos hagan daño, negar a Jesús, o así nos quiten la vida, confesar a Jesús como Señor y Salvador. Sabes que nosotros no podemos tenerle miedo a morir, porque el morir, cuando nosotros estamos firmes en el Señor y estamos seguros dónde vamos a ir después de morir, es un paso para la eternidad con Cristo. Por eso el Señor le dice en su palabra: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está sepulcro tu victoria? La muerte no nos amedrentará a nosotros. Tenemos que ser zarandeados. Muchos hemos pasado por diferentes procesos de zarandeo. Y lo más curioso, diría yo, es que Dios permite que sea el mismo diablo el que use a personas, y a veces usa personas del mismo pueblo de Dios para ese zarandeo. Pero bueno, como decía alguien a quien yo estimo mucho y admiro mucho, una mujer de Dios, decía: gracias por los que me hicieron vivir procesos difíciles, porque me impulsaron. ¡Qué bendición! Eso es lo que hace el proceso. El trigo tiene que ser zarandeado para sacar la basura, para sacar las cáscaras, para sacar todo aquello que dañaría su calidad. El creyente tiene que ser zarandeado para sacar todas aquellas cosas que no permitirían que fuéramos efectivos
para llevar a ser portadores de la gloria. Pero, Primera de Corintios, en el capítulo 10, versículo 13, dice que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Y que Él siempre con la tentación nos manda una salida. Pero ¿qué tenemos que hacer? Estar siempre confiando en Él. Estar siempre cerca a Él. Estar siempre con el corazón unido a Él. Porque en Él encontraremos la salida. No podemos sin Él. Y el proceso dura hasta que nosotros podamos entender qué es lo que tenemos que aprender de eso que estamos viviendo. Pedro entendió que había hecho muy mal a negar a Jesús. Lloró tristemente y se arrepintió. Judas también negó a Jesús y lo entregó. Lo vendió 30 piezas de plata, pero Judas no se arrepintió. Judas no hubo arrepentimiento en su corazón. Pedro se arrepintió y volvió a donde estaba Jesús con su corazón humillado. Por eso Él pudo ser bendición y aún nosotros hemos recibido bendición a través de Pedro, sus cartas, en Hechos de los Apóstoles, en todas las cartas de Pedro. Dice que entonces, qué importante, qué maravilloso poder entender todas estas cosas. No le enseñemos a la gente que la vida en Cristo es color de rosa. Lo es por el hecho de que estamos pegados a Jesucristo y fortalecidos en Él. Pero tenemos que pasar procesos difíciles, sí. Tenemos que pasar momentos difíciles, sí. En el mundo tendréis aflicciones, dijo Jesús, pero confíen, yo vencí al mundo. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Estar pegados de Jesús, porque Él fue el que venció. Nosotros no podemos vencer si no estamos pegados de Jesús, como las ramas pegadas del árbol, o las ramas que reciben la savia de ese árbol para poder vivir. Así tenemos que estar nosotros pegaditos en nuestro amado Jesucristo. Cuando nosotros pasamos bien el proceso de zarandeo, vamos a estar aptos para ayudar bien a otros a salir de ese proceso difícil, a salir de ese proceso que es necesario vivirlo para poder estar preparados para ayudar a muchas personas a salir adelante. Es importante saber que solo fortalecidos en Él, en Jesucristo, podemos pasar el proceso de zarandeo para que todas las impurezas de nuestro corazón salgan. Y es doloroso, no es fácil, pero pasará. Si tú estás viviendo un proceso duro, difícil, yo te quiero decir que no es para siempre. Ese proceso pasará. Cuando ese proceso haya pasado, tú quedarás preparada, quedarás preparado para ser bendición
y para fortalecer a otros, para ayudar a otros. Si no pasas por el proceso, no puedes ser bendición. Y Dios quiere que tú seas bendición. Dios quiere que tú recibas lo que viene después de ese proceso de sanar. Por eso el creyente tiene que estar muy sujeto a la palabra. La palabra de Dios es importante. La relación con el Espíritu Santo es importante. Vivir con nuestros pies cimentados en la roca que es Cristo es importante. ¿Cómo se logra? A través de la palabra, a través de la búsqueda en oración, en tiempos con Dios, tiempos en su presencia. Si tú que estás ahí consideras que estás pasando por un tiempo zarandeo, que estás siendo zarandeado y entiendes por esta palabra que lo que estás viviendo ahora es que estás siendo zarandeado para poder sacar de ti lo mejor. Oremos juntos para que tu fe no falle, como dijo Jesús. Amén. Padre, oro por cada persona que está aquí en sintonía de mi canal. Oro por todos aquellos que están pasando por ese proceso de zarandeo. Yo te pido, Señor Jesucristo, que así como tú hiciste con Simón Pedro, oraste para que su fe no fallara, así nosotros estamos hoy unidos a ti, orando para que todas estas personas sean fortalecidas, para que su fe permanezca, para que este zarandeo no les tumbe su escudo de fe, que ellos puedan permanecer firmes, porque tú nos dejarás ser tentados más de lo que puedan existir. Tú conoces, Señor Jesucristo, todo de cada persona. Y por eso, Señor Jesucristo, yo me uno con ellos para orar, para decirte, ayuda a tus hijos a pasar esta copa, como dijiste, pero no se haga la voluntad de nosotros, sino que sea tu voluntad. Queremos que se cumpla la voluntad tuya, mi buen Dios, mi buen Padre, porque si se cumple tu voluntad, nosotros vamos a estar aptos y preparados para toda buena obra. Oh, vaya ella, toma el control de toda persona que está siendo zarandeada y probada, Señor. Proceso difícil, saque lo mejor de cada uno de tus hijos, que podamos ser preparados. Todo aquel que está siendo zarandeado sea preparado para aquello que tú quieres usarlo, para que fortalezca a otras personas que están viendo situaciones similares. Futuro, la bendición tuya reposará. Tú lo levantarás o la levantarás para hacer bendición. Padre, muchas gracias. Hoy oro también por todas aquellas personas que están esperando una respuesta, una bendición. Oro para que tu presencia esté con ellos, para que tú alientes el corazón de cada uno de tus hijos. Que tu espíritu se mueva allí, que haga una morada permanente, una vivienda permanente en cada uno de tus hijos, Padre. Yo también, por todos aquellos que están sufriendo dificultades, momentos difíciles, pérdidas, oro para que tu presencia fortalezca sus corazones, momentos difíciles que pasarán, momentos difíciles que no serán para siempre, momentos difíciles que dejarán en la vida del creyente aquella semilla que servirá para ayudar a otros. Ay, Kayama Soa, tú vayas Seleki, ay, tú que estás ahí y que estás pasando por un momento de dificultad, levanta tus manos
y dile al Señor Jesucristo que tú quieres ser fortalecido en tu interior, que te dé la capacidad de pasar esta copa haciendo la voluntad del Padre. Jesucristo pudo hacerlo porque el Espíritu Santo estaba allí. Jesucristo pudo hacerlo porque Él estaba con el corazón pegadito al corazón del Padre. Así que nosotros también podemos hacerlo, Padre, que tú estás aquí en nuestro corazón. Oro para que toda persona reciba hoy conforme a la necesidad que tiene en su espíritu, en su corazón. Aleluya. Por todas aquellas personas que están enfermas, que están en UCI, que están siendo procesadas allí después de una cirugía, están en recuperación. Te pido que seas tú colocando tu mano sanadora allí en donde fue hecha esa cirugía, seas tú sanando y que todo sea perfeccionado conforme a tu voluntad. Oro para que tú les des vida en abundancia. No morirán, sino que vivirán. Darán las maravillas de Dios. Oh, aleluya. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, muévete allí donde hay necesidad. Precioso. Tú sabes y conoces la necesidad de este. Cada uno de ellos tiene necesidades especiales, diferentes, pero todos te necesitamos. Todos necesitamos de tus manos y de que yo te necesito. Espíritu Santo, pelea por mí. Espíritu Santo, pelea por mí. Espíritu Santo, pelea por mí. Padre, gracias. Ángeles de los ejércitos, Dios, descienden a cada territorio donde este video sea colocado y limpian allí todo espíritu inmundo que opera en esos territorios, sea atado por los ángeles de Dios, sea tomado prisionero todo espíritu de las tinieblas, sea lanzado a las prisiones de oscuridad, en los abismos, en el nombre de Jesucristo, encadenados, no vuelven a salir de ahí. En el nombre de Jesucristo, espíritus inmundos que atan las vidas, sean derribados en el nombre de Cristo. Espíritus inmundos que destruyen los hogares, sean atados y sean tomados prisioneros por los ángeles de Dios. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Poderoso eres tú para hacerlo. La sangre de Cristo cubre cada vida. La sangre de Cristo cubre esa familia que está esperando un milagro tuyo. Esa familia está allá en las fronteras entre Colombia y Venezuela. Allí hay familias necesitadas. Allí hay familias que necesitan que tú les proveas, que tú los bendigas, que tú los llenes de tu presencia. Abba, Señor, que toca a esa mujer, toca a esa mujer preciosa que necesita un milagro de sanidad. Ay, llama la calle. Gracias. Precioso Jesucristo, gracias. Gracias porque tú ruegas por nosotros para que no falle nuestra vida, para que seamos fortalecidos, para que seamos llenos de sí. Gracias, te damos a ti. Dale gracias al Señor. Bendiciones a todos. Dios les bendiga a todos. Eres importante para todos. Mujer, tú eres importante. Mujer, tú que estás ahí, estás necesitando urgentemente empleo y estás necesitando un empleo para sustentar tu casa, tu familia.
Oro para que Dios, Padre, mueve tu mano, abre las puertas de bendición para esta mujer. Ella se ha sostenido firme a pesar de las tentaciones que ha tenido. Se ha sostenido firme. Provéele un ingreso, Padre, económico, que ella pueda sustentar su casa, su familia. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Uno con ella para desatar esa bendición. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias. Aleluya. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Recuerda que les habla la pastora José Arias. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones, porque si tú te suscribes a mi canal, muy pronto vamos a poder hacer videos en vivo, programas en vivo, que la gente puede participar, donde podemos interactuar a través de este medio. Así que púlsanos con tu suscripción y danos un me gusta a este video para que sea transmitido muchas veces. Bien, soy la pastora Josefina Arias de Colombia. Somos Ministerio New Time, Nuevo Tiempo. Muchas bendiciones para todos. Que la sangre de Cristo te cubra, a ti y a tu casa. Que el Señor Jesucristo te fortalezca tus debilidades y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, tome tu corazón y tu mente. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones.